con berros como estes. Y esto no se amaña, calla, calla, calla. La próxima visita será con dinamita. La próxima ocasión traemos un cañón. Traballadores e membros do sindicato Comisións Obreiras quixeron dar a coñecer a situación laboral que se dá neste supermercado Freud, situado na Rúa de Galicia. Dende o sindicato denuncian a xestión caciquil por parte da responsable desta tenda, que obriga os seus empregados a realizar xornadas abusivas de ata 13 horas, sen respetar tampouco as horas de descanso obrigadas. Prácticamente desde el verano venimos hablando con la empresa para decirle que aquí se está produciendo una situación un poco peculiar, diferente al resto de los centros de Freud, donde quizás está teniendo una actitud caciquil con las trabajadoras, ¿no? Con la plantilla. Son aproximadamente 13 personas de plantilla y se producen excesos de jornada graves que superan en algunos casos las 12 horas, no se descansa el fin de semana, aquí se ha llegado a trabajar un mes completo sin descansar, o hay situaciones de malos modos dentro de la tienda, con gritos, chillidos, moi malas formas. Comisións Obreiras denuncia tamén tratos vexatorios da empresa aos seus traballadores que causan crises severas de ansiedade ou mesmo renuncias ao seu posto de traballo. Está generando una situación de ansiedad con la plantilla bastante fuerte y nosotros nos pusimos en contacto con la dirección de la empresa de Recursos Humanos para decirle que deberían de tomar medidas y que aquí había que hacer una actuación, ¿no? Porque aquí es que ya no es que no se siga la legislación a nivel del Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo, es que yo creo que se saltan hasta las normas internas de la propia empresa de cómo debe de funcionar una tienda, ¿no? Comisións Obreiras intentou sen éxito buscar tamén unha solución coa dirección da empresa. Llevamos desde el verano hablando con la dirección para ver si lo solucionaban. Esto se sigue prolongando en el tiempo, más acuciante ahora la campaña de Navidad porque lógicamente en esas fechas siempre hay una carga mayor de trabajo y lo que hemos dicho es hasta aquí llegamos. O sea, si el diálogo no funciona, tenemos que ser capaces de movilizarnos o movernos delante de la tienda para sacar esto a la luz pública. Ante a falla de resposta, víronse obrigados a convocar esta concentración ás portas do centro de traballo. Unha medida de presión que continuarán realizando ata que a dirección de Freud non dea unha solución aos problemas de vulneración de dereitos que sofren os empregados.